Inmediatamente con Teodoro Crisólogo, él es economista del Instituto Peruano de Economía, para hablar sobre dos temas interesantes. La inversión privada, que el año pasado pues no ha ido nada bien, 2023. Esperemos pues que todo pinte totalmente distinto este 2024, que Yabeco ha sido un aliciente bastante importante, pero más allá de que Yabeco no tenemos otro proyecto que se asimile, digamos, a la magnitud del dinero que movió esto en Moquegua. Y además, justamente, de esta palabrita que fue un dolor de cabeza y que incluso enfrentó en algún momento al Ministerio de Economía y Finanzas y al Consejo Fiscal, el déficit fiscal. Teodoro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. A ver, en principio, ¿cómo está pintando, digamos, el tema de la inversión privada para los inicios o al menos el primer trimestre del 2024? Sí, hay varios indicadores que están apuntando justamente hacia una recuperación, un mejor desempeño de la inversión privada durante la primera parte del 2024. ¿No? Indicadores como, por ejemplo, el consumo interno de cemento, indicadores como la importación de bienes de capital, han registrado una recuperación importante. Y eso, digamos, en buena parte refleja una base baja comparativa que hemos tenido contra el enero del 2023. Porque claro, ¿no? En ese momento, digamos, vivimos el pico de conflictividad social en diferentes regiones del país, no sobre todo en el sur, evidentemente, pero que afectó bastante a, en general, el normal funcionamiento de las actividades tipo construcción. ¿No? Entonces, digamos, de que buena parte de este rebote que estamos anticipando de la inversión privada, que habría sido alrededor de 8.4% en enero del 2024 nada más, responde básicamente a un efecto base bastante favorable, ¿no? Porque si comparamos enero 2024 versus enero 2023, pues estaríamos locos si es que hubiésemos registrado una caída. Exactamente. Claro, la situación de la inversión privada sería mucho más dramática de lo que estábamos anticipando, ¿no? Pero en general hemos visto este rebote y evidentemente todavía hay riesgos, ¿no? O sea, esto no quiere decir, digamos, de que ya la página esté volteada, ¿no? Digamos que ya hayamos ganado el partido, ¿no? ¿Qué significa? Que es un primer buen paso, ¿no? Es un paso que en realidad es mayor a la recuperación, al efecto base que teníamos previsto, ¿no? En realidad, después de que acumuló alrededor de 6 trimestres de caída consecutiva de la inversión privada, ver este tipo de mejoras, digamos, como que te muestra de alguna manera ciertos indicios de recuperación que ya se estaban mostrando hacia fines del 2023, ¿no? Justamente en uno de los informes que publicamos encontramos que la inversión minera, sin que Yabeco, por primera vez, digamos, después de varios trimestres registró un crecimiento positivo al cierre del año pasado, ¿no? Entonces, en general, digamos, había indicios de una moderación de la caída de la inversión privada y ahora se está consolidando, digamos, en esta primera parte del 2024. ¿Y eso va en línea o es coincidencia, Teodoro, con lo que decía el exministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, sobre que estaba dejando un país con una economía en vías de recuperación? O sea, ¿es correcto? ¿Con estas cifras podemos concluir esto? Hay una serie de indicadores que te ofrecen esa lectura, ¿no? Una lectura, ¿no?, de que la economía se está acelerando. La inversión pública rebotó a triple dígito en enero. Los indicadores de demanda de electricidad todavía también vienen mostrando un mayor dinamismo del que mostraron a fines del 2023, ¿no? De hecho, más o menos en los primeros 15 días de febrero, la demanda de electricidad en general, ¿no?, la demanda total de toda la economía de electricidad se ha acelerado a un ritmo de alrededor de 5% y es un ritmo que no veíamos. Estamos arrancando bien el 2024. Estamos arrancando, digamos, con mejores indicadores, ¿no? Y claramente esto te está mostrando indicios de que habría una recuperación incipiente, todavía le llamamos incipiente, y frágil, ¿no? Porque claramente todavía no estamos viendo, digamos, indicadores, por ejemplo, de gasto privado o de gasto de consumo que estén dando la vuelta. No, eso todavía no estamos viendo. Lo que estamos viendo es justamente estos indicadores que sí te están dando indicios de que hay una incipiente y gradual recuperación de la economía peruana. ¿Y en cuánto tiempo, Teodoro, nosotros vamos a afirmar con total certeza que ya estamos recuperándonos? O sea, más o menos en qué época del año, no sé si es en julio o acabando el primer trimestre de este año, ya podríamos tener la fotografía un poquito más clara para asegurar esto. Después del primer semestre creo que vamos a tener una lectura mucho más clara de hacia dónde, digamos, están apuntando los indicadores principalmente vinculados al gasto privado. ¿Y por qué me enfoco en el gasto privado? Porque esto es lo que te mueve en realidad la economía. La aguja. ¿No? Es casi el 90% del PBI entre consumo e inversión privada y mientras no veamos, digamos, una recuperación sólida, ¿no? Es decir, no solamente de un mes, ¿no? De la inversión privada. Que sea constante. Que sea constante, ¿no? Que de alguna manera sea mucho más sostenido, recién vamos a poder hablar
hablar, digamos, de una recuperación mucho más sólida de la economía peruana. Es decir, una recuperación con bases sólidas, ¿no? Porque, digamos, podemos crecer en algún momento por algún factor puntual, pero eso no quiere decir, digamos, que esto luego se vaya a traducir en una mejora, digamos, por ejemplo, en la capacidad de consumo de los hogares y así, digamos, crear un nuevo círculo virtuoso, ¿no? De mayor confianza, mayor inversión, mayor empleo y mayor consumo, ¿no? Que eso es en realidad lo que estamos apuntando en general desde las proyecciones del IPE y, bueno, casi todo el consenso del mercado está apuntando de que ese círculo virtuoso tendría muchísimo más, digamos, muchísimo más chispa durante la segunda mitad del 2024, ¿no? Ok, se va a robustecer y se va a mantener. Exactamente, por dos principales factores, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que se está moderando significativamente la inflación, ¿no? La inflación subyacente y las expectativas de inflación llevan 2 meses consecutivos dentro del rango meta y evidentemente eso le da mucho más espacio al Banco Central para poder... predictibilidad también. Exactamente, ¿no? Le da mucho más espacio al Banco Central para reducir sus tasas de interés. Entonces tienes menor inflación, condiciones de financiamiento más favorables. Todo esto debería de alguna manera darte un impulso importante, sobre todo en la segunda mitad del 2024. Ahora, quizás muchas personas a esta hora se estarán preguntando, ¿seguimos o no en recesión? Probablemente, si es que lo vemos, digamos, en términos anuales, estamos gradualmente saliendo de ese escenario, ¿no? Todavía es muy pronto como para decir, ya en el primer trimestre... cerramos el año pasado con una caída de 0.6, ¿no? 0.6, efectivamente. 4 trimestres de caídas consecutivas de la actividad económica. Probablemente en el primer trimestre veamos una cifra positiva, pero lo que hay que mirar, digamos, es el agregado, ¿no? Digamos, todas las cifras en su conjunto, ¿no? ¿Qué te está diciendo la producción? ¿Qué te está diciendo el empleo? ¿Qué te está diciendo los datos de recaudación? Y todos los indicadores, de alguna manera, te están dando indicios de que hay, digamos, una cierta reversión de todos estos choques recesivos que tuvimos durante el año pasado. ¿Cuánto cayó la inversión privada el año pasado? 7.3% según las estimaciones del IPE. Y bueno, hay un rebote de 8.4% solamente en el mes de enero. ¿Hay factores que podrían jugarnos en contra en este 2024? Sí, por supuesto, por supuesto. El mayor riesgo que creo que enfrenta la recuperación de la inversión privada tiene que ver con el hecho de las expectativas, la confianza. ¿No? Hay indicadores de expectativas y de confianza que han mejorado en enero del 2024, ¿no? Digamos que te están mostrando indicios de una mejora, pero el problema está en que en cualquier choque, digamos, de inestabilidad, en cualquier choque externo, frente a cualquier, digamos, dato que de alguna manera contrarreste los indicios de mejora, vamos a ver o vamos a evitar de que las expectativas vuelvan nuevamente a ese terreno optimista que requerimos para que la recuperación sea más sostenida. Teodoro, te voy a pedir unos minutos, vamos a ir a una pausa y estamos conversando con Teodoro Crisólogo, economista del Instituto Peruano de Economía, hablando del tema de la inversión privada. Una buena noticia, de acuerdo a este análisis que han hecho el IPE sobre el tema de la inversión privada, ha crecido en el mes de enero 8.4%. Todavía no es nada cierto lo que va a pasar en el primer semestre, pero claramente es una gran señal y bastante positiva si comparamos cómo hemos cerrado el 2023. Hablaba Teodoro, antes de ir a la pausa, sobre el tema de la confianza. ¿Qué tan fácil es justamente transmitir esta confianza? ¿Basta nada más con el discurso del nuevo ministro de Economía y Finanzas? ¿Qué se necesita para que la inversión privada pueda interiorizar este mensaje, Teodoro? Sí, a ver, hay que recordar que la confianza empresarial acumula más de 2 años en terreno pesimista. Este es, digamos, el periodo de pesimismo empresarial más prolongado que hemos registrado en la economía peruana en las últimas 2 décadas al menos. Entonces, en general, salir de ese periodo va a costar todavía bastante mientras no hayan anuncios concretos de algunos proyectos que podrían comenzar a gatillar este nuevo ciclo de inversiones que necesitamos, ¿no? Sobre todo considerando que todavía tenemos vientos externos relativamente favorables, ¿no? Tienes un precio del cobre por encima de $3 la libra y eso de alguna manera está muy por encima de los vientos externos que teníamos antes de la pandemia. Entonces, ahí, digamos, tenemos este espacio, digamos, como para poder aprovechar aún los vientos externos y consolidar en cierta medida la recuperación de la confianza empresarial. Ahora, ¿cuál es lo que frena, ¿no? 3 temas principales. El tema de la inestabilidad política, el tema también de los posibles escenarios latentes de conflictividad social que se pueden registrar, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en inicios de este año, cómo es que, digamos, el tema de las protestas o el tema de las tensiones sociales pueden poner en jaque la recuperación principalmente de la zona sur del país. Y tercero, tiene que ver, por ejemplo, con la inadecuada calidad de la burocracia estatal para poder atender los trámites que recurrentemente necesita el sector privado cumplir para poder sacar adelante proyectos de inversión, ¿no? El caso de la minería es clarísimo, como normalmente
digamos, el plazo normativo te estipula más o menos entre 3 a 4 años, pero terminas retrasándote o terminas, digamos, finalmente teniendo un espacio o un periodo de alrededor de 6, 7, 8 años para poder sacar adelante un proyecto minero. Un ejemplo claro es lo de Quillabeco, que se demoró tantos años en ver la luz, pero además también un ejemplo clarísimo y actual es lo que ha pasado con Antamina, ¿no? Exactamente. Que ha extendido su vida útil hasta el 2036, pero han tenido que pasar ciertas fases. Ojo, no se está dejando de lado la rigurosidad del cumplimiento con el medio ambiente y la protección. Sin embargo, algo que se critica muchísimo, al menos desde el sector minero, hidrocarburos, es la telaraña burocrática que impide, digamos, que eso avance de manera rápida. La multiplicidad de actores que, digamos, forman parte del cumplimiento de un solo trámite, digamos que siempre termina de alguna manera retrasando si es que no hay una persona o si no hay un sistema o un mecanismo que asegure, digamos, de que no haya ningún punto crítico. Ahora, en el ¿quién debería liderar este discurso de confianza? Porque justamente la pregunta que te hacía es, ¿basta nada más con el discurso del ministro de Economía y Finanzas, que es nuevo el señor Ariza, ahora en este periodo bastante complejo que le ha tocado, digamos, tomar las riendas? Teníamos una figura de Alex Contreras bastante desgastada políticamente, incluso porque se le venía ya una interpelación, ¿no? Eso se estaba cocinando en el Congreso. ¿Ayuda mucho, digamos, refrescar el MEF? En general, digamos, de que han mantenido un perfil bastante tecnológico dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que de alguna manera asegura la continuidad del sólido manejo de la política macroeconómica del país, ¿no? Y en cierta medida, digamos, esto es un esfuerzo de recuperar la confianza, es un esfuerzo en general que debe ser liderado evidentemente por la cartera de Economía, pero que en general debería ser de alguna manera compartido dentro de todo el equipo ministerial. De nada sirve, por ejemplo, de que tú puedas, digamos, brindar o tratar de mostrar goles, ¿no? Goles dentro de la cartera de Economía si es que, digamos, no hay una coordinación para poder sacar adelante los proyectos de inversión dentro del sector minero o dentro, digamos, de las otras carteras, ¿no? Por ejemplo, el tema de la infraestructura, que es clave, ¿no? El año pasado se han adjudicado alrededor de 2.300 millones de dólares en asociaciones público-privadas y claramente para que salgan adelante este año requiere un alto nivel de coordinación, no solamente desde el Ministerio de Economía o desde el equipo especializado de seguimiento de inversiones del MEF, sino que también, digamos, se requiere un trabajo bastante constante con el resto de carteras que están involucradas dentro de estos sectores, ¿no? Transporte, minería, claro, ¿no? Entonces, y digamos, hay una meta, por ejemplo, por tratar de adjudicar 4.000 millones de dólares de inversiones en APPs también en esta primera parte del año. Entonces, en general, digamos, ahí te das cuenta que es todo un esfuerzo articulado que debería, evidentemente, ser liderado por la cartera de Economía, pero cuyos mensajes tienen que ser de alguna manera también apoyados y soportados por el resto del gabinete, ¿no? Bueno, sí, esperemos que esta acción de haber refrescado el gabinete impulse a ese objetivo que tú bien explicas. El tema del déficit fiscal y el incumplimiento, digamos, de esta meta fiscal que se establece el Ministerio de Economía y Finanzas. El año pasado no se cumplió, algo que había alertado el Consejo Fiscal, que había sido muy crítico. El señor Carlos Oliva lo tuvimos hace algunas semanas aquí en ese espacio, criticando al MEF, al gobierno, o sea, ya a las políticas que estaban ausentes, al Congreso de la República, por su lado también al municipio de Lima. Pero el Congreso y el gobierno habían sido bastante criticados por el Consejo Fiscal. ¿Hay alguna relación, hay algún riesgo, digamos, de que no se cumpla esta meta fiscal este año? Sí, por supuesto. De hecho, justo hemos publicado un informe alrededor de ese tema, donde expresamos nuestra preocupación sobre la incipiente erosión de la institucionalidad fiscal del país, porque primero no cumples una regla fiscal que estaba establecida el año pasado. Evidentemente se puede justificar por eventos exógenos, eventos totalmente extraordinarios, que probablemente este año no se deberían, digamos, volver a repetir. Pero lo que más preocupa en realidad, más allá del incumplimiento de la regla, es cómo se está materializando esta capacidad para contener iniciativas en general, tanto desde el Congreso como del mismo Ejecutivo, iniciativas que estén, digamos, incrementando fuertemente la carga fiscal, incrementando básicamente muchísimo las partidas más rígidas del gasto público, ¿no? Esas partidas de alguna manera que le restan flexibilidad al presupuesto, claro, para poder atender, primero, digamos, alguna emergencia y segundo, para poder atender el cierre de las brechas más prioritarias de la población, ¿no? ¿Eso qué implica, Teodoro? O sea, para que la gente lo pueda entender. Incumplir la regla fiscal es, o sea, el déficit es que el Estado gaste más de lo que está ingresando a sus bolsillos y por ende se endeude.
Exactamente. Cuando ya tienes persistentes niveles de déficit altos, ¿no? O por encima de tu regla fiscal, en general esto de alguna manera se debe traducir hacia el largo plazo en mayores niveles de endeudamiento. Y cuando ya estamos, pero esto tiene que pasar bastante tiempo, ¿no? Es decir, si es que recurrentemente incumplimos las reglas, si es que recurrentemente estamos gastando mucho más de lo que efectivamente tenemos. Porque las calificadoras van a estar muy atentas a lo que está Exactamente. pasando. Cuando ya tenemos recurrentes episodios de esto, de esta dinámica, finalmente lo que ocurre es que tenemos mayores presiones, primero sobre el pago de interés, sobre la deuda pública y después sobre el pago de intereses. Y mientras más, digamos, estemos destinando recursos para, digamos, aspectos que tienen que ver más con el pago del servicio de la deuda, menos recursos te quedan, digamos, para poder atender las necesidades de la población, ¿no? El tema del cierre de brechas, el tema también de la reactivación económica, el tema también de la preparación frente a la emergencia, que afortunadamente ha venido mucho mejor de lo esperado, pero evidentemente, de alguna manera, esto te está mostrando un poco de los recursos. ¿Y por dónde se está yendo, digamos, la fuga de dinero? En general, por ejemplo, lo que hemos visto entre el 2023 y 2024, entre la ley de presupuestos, ¿no?, del 2023 y 2024, es que hemos visto un fuerte incremento, por ejemplo, en el presupuesto de remuneraciones. Son casi 10.000 millones de soles de aumento de remuneraciones en el 2000, que está, digamos, planteado. O sea, para los trabajadores del Estado. Sí, sobre todo para los sectores educación y salud, si mal no recuerdo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema en general es que no hemos tenido en la última década aumentos de este tipo y esto es lo que está presionándote bastante las cuentas públicas, las finanzas públicas. Porque para que cumplir con la regla del déficit este año, que es del 2% del PBI, el MEF va a tener que recaudar este año 18.000 millones de soles más ¿Y es posible? de lo que teníamos al cierre del 2023. Y claro, es posible siempre y cuando, digamos, haya esta orientación o, digamos, haya esta necesidad o esta prioridad de primero contener las iniciativas de gasto que generan altos costos para el Estado, ¿no? Esto ya lo ha alertado el Consejo Fiscal. Sí. Después también el tema de dejar de seguir aprobando, digamos, beneficios tributarios sin algún estudio técnico, sin un análisis técnico que beneficie efectivamente a los sectores más vulnerables o que cumplan los objetivos por los cuales fueron creados. Y tercero, también que tenga que ver con el tema de reducir las ineficiencias en el gasto, ¿no? Para nadie, digamos, debería ser un problema que aumenten las remuneraciones, siempre y cuando hayan resultados. Pero claramente la calidad en la provisión de los servicios públicos, lo estamos viendo clarísimo con el tema de inseguridad, por ejemplo, no es, digamos, o no está mostrando la mejora que efectivamente la población demanda si es que estás aprobando un incremento de alrededor de 10.000 millones de soles de remuneraciones en el sector público, ¿no? Entonces, en general, por ahí vemos un poco los riesgos este año, un fuerte incremento de las partidas más rígidas del gasto y la dificultad que va a tener, digamos, el MEF para poder llegar a los niveles de recaudación que te permitirían cumplir con esa regla fiscal. O sea, todavía tú dirías que hay margen para revertir este riesgo que ustedes han avisorado ahora. Hay margen para revertir siempre y cuando, primero, se afiance la recuperación económica que ya estamos viendo en los primeros meses. Y ojalá se mantenga. Exactamente, afianzar esta recuperación para que no solamente estemos viendo un efecto base, ¿no? Digamos, en realidad veamos ya un avance secuencial mucho más sólido de la economía. Pero ese efecto base lo vamos a ver al menos ese primer trimestre, ¿no? Porque en el primer trimestre sí, evidentemente, pero ¿qué pasa si es que en el segundo trimestre nuevamente caemos en negativo? Nuevamente, digamos, vemos una tendencia de la inversión que no se recupera de manera sólida, ¿no? Y será posible también si es que tenemos un poco más de suerte, por ejemplo, del entorno internacional, ¿no? Un precio del cobre por encima de los $4, la libra nos podría tranquilamente brindar todo ese espacio fiscal que, digamos, necesitamos para poder seguir consolidando y preservando nuestra estabilidad macroeconómica. Perfecto. Teodoro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Teodoro Crisólogo, economista del Instituto Peruano de Economía, hablando con nosotros sobre la inversión privada y este riesgo del déficit fiscal que ellos han analizado desde el Instituto Peruano de Economía. Pausa.